Si eres nuevo por acá, yo soy Isa, más conocida como Isa por ahí. Vivo viajando hace más de 3 años junto con mi pareja Ricky, mi perrito Río. Nuestro hogar se llama La Clandestina, un carro-casa hermoso que construimos con nuestras propias manos. Hace un mes que estamos recorriendo Ecuador, un hermoso país que nos tiene cautivados. Ahora estamos por la costa ecuatoriana. Vean dónde amanecemos, al lado de la playa ecuatoriana. Estamos en este momento en Salinas. Yo me desperté bien tempranito a caminar un rato por toda la playa. Oigan, esta playa está divina, promete. Salinas, Ecuador, desde aquí los saludo, gente. Río, mi amor, hola gordo. ¿Tú estás feliz porque llegamos otra vez a la playa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que a ti te encanta la playa? Terminé de caminar y nos estamos preparando para ir a la reserva Puntilla de Santa Elena, que queda dentro de la base militar de aquí de Salinas. Vamos a ver, ¿sí o no, Río? Que tú estás feliz con la arena. Vamos, prenda ese carro. Ya estamos dentro de la reserva, hay 2 puntos. Uno es para poder ver los lobos marinos y 2 es para poder ver la chocolatera, que es una vista espectacular. Llegamos ya al primer punto y vamos a ir a ver los lobos marinos, gente. Primera impresión, primer lobo marino que vemos es un lobo marino muerto que se lo están comiendo cientos de gallinazos o chulos, como dirían en Bogotá. ¡Ay, no! Ahí tienen ustedes los lobos marinos en su máxima expresión. No entiendo cómo chocan las olas súper duro y no se los llevan y no se los arrastran, y no entiendo tampoco cómo se aguantan como el agua salada todo el tiempo en la cara. Ricky se ríe de mí, mi amor, pero es que es ahogador. O sea, ¿tú te imaginas estar chupando todo el tiempo como el splash del agua salada? Difícil. Vamos hacia el otro punto, la chocolatera. Señores, es el mapita de la reserva y de donde estamos, la chocolatera. Hay varios miradores, Mirador El Esplendor, cafetería, mirador, faro, mirador. Y esta puntica que ustedes ven acá es una de las más al este de Ecuador y una de las más al este del continente, gente. Este es el mirador El Soplador y ya van a entender por qué. Vean, por favor. ¿Sí ven cómo sale por ahí? Ahora sí, bienvenidos al punto más saliente de la costa ecuatoriana, que es donde está parado Ricky en este momento. La chocolatera se le dice aquí así porque las olas son tan fuertes que se genera como un chocolate ahí al fondo del mar, literal, y por el color de las rocas, que es café. Y punto 10 de 10 para la reserva, tiene en braille lo que está escrito acá al lado. Cuando yo veo turismo accesible me emociono demasiado. Volvimos a la playa y con el ventilador a bordo, vean nuestra vista. Y voy a proceder a hacer un almuerzo para luego salir a otro lugar que es bastante conocido, que es Montañita.
Hace 3 años tuvimos que cruzar esta carretera de Salinas a Montañita de noche y pasar por encima de barricadas de fuego y piedras. Ecuador llevaba 2 semanas en uno de los paros nacionales más fuertes de la historia. Esa es la esencia de vivir viajando. Te conviertes en viajero cuando te tocan este tipo de situaciones. Por eso siempre digo que es muy válido volver a los lugares donde fuiste feliz, porque la experiencia siempre será diferente. Llegamos a Montañita, gente, y aquí hay un combo de gente colombiana. Hay unos chicos que son de Santander, hay otros que son de Medellín, mejor dicho, qué nota. Vean la cantidad de viajeros que nos encontramos en Montañita. Nosotros ya sabíamos que Montañita es un destino de viajeros donde los viajeros paran para poder hacer plata en dólares y seguir hacia Colombia o hacia Perú, porque aquí se trabaja súper bien, es un destino de rumba y fiesta y donde la gente gasta plata. Este es el combo viajero, vean, la cantidad de gente, colombianos, argentinos, chilenos, vean, hay diferentes vancitas, una van, otra ahí, otra por allá al fondo y nosotros acá, o sea, llegamos donde era, gente. Yo ya tengo mi cerveza Pilsener en la mano. Yo creo que a mí me debería patrocinar Pilsener, Póker, todas estas cervezas, porque siempre salgo con una en la mano en mis videos. Y qué gratos recuerdos me trae Montañita, de verdad. Hace 3 años pasé la fractura que me hice en el pie. Aquí pasé toda la recuperación, entonces gratos recuerdos. Mi amor, ¿estás feliz? ¿A ti qué te pone feliz, mi amor? Llegar y conocer más viajeros. Sí. Encontrar más viajeros y poder hacer comunidad. Sí. Un asadito que vamos a ver si me copian para esta noche. Ricky siempre es el que propone el asado en los parches viajeros, siempre. Esto no existía. Pero vean, aquí está la playa de Montañita. Nosotros parqueamos un poquito a las afueras de Montañita. Aquí está la playa y hay muchos sitiecitos así como de rumba. Vean esto tan bacano. Vean, así es la playa. Lleno de lugares de fiesta y de rumba. Nosotros nos vamos a quedar lo suficientemente lejos del pueblo para no oír la música toda la noche, pero lo suficientemente cerca para ir caminando. ¿Te acuerdas, mi amor, que nosotros estuvimos allá? En la punta. Ay, mira. ¿Te acuerdas que estuvimos allá en la punta? En la punta con muletas. Con muletas, donde se ven corales y otras cosas. Sí, mejor tenemos dicho, que ir mañana. Estoy emocionada, gente. Y algo que nunca vimos aquí en Montañita la vez pasada que vinimos, que fue el sol. El sol. Cuando uno viene a Montañita, sí. Pero no había sol. Estuvimos un mes y no hubo un solo día de sol. Exacto. Y ahorita vamos. Hay sol, mi amor. Es que teníamos que volver a Montañita a conocer el sol. Y Río está, obviamente, o sea, él no lo puede creer. La felicidad de él. Montañita es reconocido a nivel mundial como un destino de rumba, fiesta, surf y playa. Al año recibe miles y miles de turistas extranjeros y nacionales. Los viajeros que te encuentras en este lugar son diferentes, no son convencionales. Son personas enamoradas del arte, del surf, del baile, del teatro, de la vida, de la naturaleza y de la buena vida. Y lo que más amo es que yo, que soy una persona poco amante a la fiesta, pude disfrutarlo al máximo. Todo depende de tu energía y de los ojos con que veas el lugar. Nuevo día en Montañita y esta vez sí vamos a ir a darle una pequeña vuelta al pueblo. Ayer compartimos con todos esos viajeros hasta como la 1 de la mañana. Entonces hoy apenas son las 3:30 de la tarde y estamos saliendo de la guarida para ir a darle una vueltica a Montañita. ¡Vamos! Ahora sí, gente, bienvenidos ustedes a la calle principal de Montañita. Esta calle es llena de fiesta por la noche, pero preferí mostrárselas así como
mucho más calmadita. Calle de los cócteles. Esta es la calle, ah sí, mira, calle de los cócteles. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno gente, y en Montañita hay dos cosas por hacer, una fiesta y dos surf. Y nosotros hoy nos vamos por fiesta. Mentiras, no tanto fiesta, pero sí nos vamos a tomar una deliciosa cerveza o un delicioso cóctel en un hotel que se llama Celina, que es súper famoso. Celinas hay en todas partes, aquí en Montañita también hay Celina. Nos vamos a tomar un cóctel, así tú no te estés quedando en el hospedaje, igual puedes entrar y tomarte un delicioso cóctel en el restaurante. Nos vamos por un margarita, por el margarita. Llegamos a Montañita justo para el Carnaval de Ecuador. Más de 50.000 personas decidieron venir a este pequeño pueblo a enfiestarse durante el fin de semana. Y nosotros no seríamos la excepción. La diferencia de Montañita de día y de noche es toda. Hay muchísima música por todas partes, muchísima rumba, restaurantes, gente comiendo, gente tomando. Demasiado impresionante el cambio, parece otra ciudad totalmente distinta de día a de noche, de verdad. Se ven las calles de impresionante, llenas de espuma. Dios mío. En muchas partes de Montañita dice esto, ahí se ve mejor: se prohíbe la venta y uso de espuma de carnaval. Igualmente la gente la usa muchísimo y dice que este producto será decomisado y devuelto al final del feriado. ¿Qué dicen ustedes? Gente, llevamos 5 días en Montañita, ha estado bastante agitada la cosa por los carnavales aquí en Ecuador. Entonces, la verdad es que ha habido mucha fiesta. No hemos salido tanto al pueblo, salimos una noche. Luego de ese día nos encerramos en el parqueadero que queda un poquito más a las afueras de Montañita, porque la música no nos dejaba dormir literalmente. Estoy yendo a comprar cosas al Tía, que es uno de los supermercados aquí en Ecuador más famosos, y voy a ver si compro unos deliciosos camarones para hacer de almuerzo. Bueno, y ha llovido demasiado, no saben, o sea, cómo están las calles. Es impresionante la lluvia que hay aquí en Montañita, viendo que todavía no es temporada de lluvias, pero está lloviendo muchísimo. La gente se ve toda amanecida aquí en el supermercado, de verdad, gente descalza, gente que apenas viene de la playa, gente que no ha dormido. El carnaval se siente. Uno de los rubros más costosos que hemos tenido aquí en Ecuador ha sido el mercado, gente, las compras en el supermercado. Nos estamos gastando más o menos $60 a la semana, un poco más diría yo, solamente en compras en el supermercado. Y les voy a mostrar un poquito los precios y ustedes me dicen a ver qué tal, si está costoso o si no. Esto es algo que me parece económico, por ejemplo, las cosas de mar, unos filetes de tilapia que son 227 gramos a $3. Con esto uno se queda bien almorzadito con una ensaladita aparte. Estos camarones
que son camarones precocidos, $5, pero trae un montón, 365 gramos, creo que es demasiado, y esto creo que es económico porque estamos obviamente al lado de la playa. Y bueno, esto es algo que me parece carísimo, carísimo, el queso mozzarella, este pedacito de queso mozzarella que son 12 rebanadas, casi $5, 5 a 6 dólares, y no sé por qué el mozzarella es el que es carísimo. De resto, si uno se va y ve uno más económico, que no lo veo por acá, no lo veo, hay uno como artesanal que es mucho más económico, pero bueno, $5, 12 rebanadas de queso mozzarella. Este que yo sé que muchos comen, chorizos, están entre $3 y $4 más o menos, un paquetico de chorizos así. Nosotros no comemos chorizo porque no, Ricky le encantaría, pero no, yo no lo cocino. Esto es algo que también comemos mucho, banano, el kilo está a $1, 47 la libra. No sé si sea caro, si no sea caro. ¿Qué opinan ustedes? Gente, se me supo apagar el celular estando en el supermercado. Ahí les alcancé a compartir algo de precios. Uno de esos precios, por ejemplo, el atún, que me lo memoricé, cuesta una latica de atún entre $1.50 a $2 más o menos, hay algunos de $3 incluso. Esto también me pareció un poco costoso, pero no sé. ¿Cómo es en su país? Cuéntenme en los comentarios. Nos vamos ahora a poner a trabajar y todo este cablerío tiene razón de ser. En estos días nublados, la que nos ha salvado es la EcoFlow. Hemos cargado la linternita, acá estoy cargando mi computador. Ricky obviamente su Nintendo Switch, que no lo cambia por nada del mundo, y ahí se está cargando el ventilador. Todo eso lo estamos cargando al tiempo. Mi celular también lo estoy cargando, mejor dicho, todo está en 40%, y ayer con todas estas cosas pegadas estaba como al 60%, entonces 10 de 10 de verdad. Ya saben, si ustedes quieren su EcoFlow, les voy a dejar el link en la descripción. Tienen un montón de descuentos muy pros. Y esta de acá es nuestra bebé para poder salir de viaje, acampar, o si tú tienes una finca a las afueras de la ciudad, también sirve 10 de 10. ¿Qué tal el cablerío, gente? Salió el sol y estamos aprovechando para poner los paneles ahí arriba. Los ponemos así, como Ricky, ya van a ver, para poder que se carguen tanto por ese lado como por este lado también. Y aquí va el cable chun conectado acá. Nos quedan como 2 horitas de sol y esperamos pasar, mi amor, permiso con tu pie, de 27% a más. Ahí ya le está entrando algo de energía por el panel solar, ¿sí ven? Se acaba el día laboral y vinimos a un restaurante. Acá no se nota tanto el carnaval porque es más tranqui al lado de Montañita donde nosotros estamos, pero nos vinimos a un restaurante a tomarnos una cervecita y a ver a la gente surfear. En estos días hay muchísimas más olas y mucho más fuertes, se nota, Dios mío. Entonces hay muchísima gente surfeando. Vean por favor los lugares tan divinos que uno se encuentra en Montañita. ¿Ah? Vean esto, señores. Con el sol espectacular entrando. ¿Ah? Dios mío. Bueno, gente, salud por ustedes, por seguir este canal, por comentarlo, por suscribirse, por irme a seguir en Instagram. Salud, porque sin ustedes este canal no sería lo mismo. Vean por favor el atardecer que estamos teniendo en este instante. ¿Ah? ¿Para qué uno le pide más a la vida, mi amor? ¿Para qué? Espectacular.
muchísima gente surfeando, de verdad increíble y wow, qué nivel de atardecer. Y así nos despedimos de Montañita. Siempre será un placer volver. Esta vez nos diste una colección de atardeceres y nos dejaste muchos, pero muchos amigos viajeros que nos llevaremos en nuestro corazón. Gracias por tanto, Montañita. Nos volveremos a ver.